Por eso no leo el capítulo comenzando, porque posteriormente lo vamos a estudiar, ¿qué? Versículo por versículo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar entonces a estudiar del 1 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es importante que usted piense en lo que le voy a decir y que usted medite profundamente en ese no pensamiento, sino en eso que le voy a dejar en su corazón. El amor verdadero siempre se expresa sirviendo. El amor verdadero siempre se expresa sirviendo. Ese es el enfoque que le doy al primer punto de esta mañana. Aquí comienza una nueva sección del Evangelio de Juan que abarca los 5 próximos capítulos. En ellos se recoge el ministerio privado que el Señor Jesucristo tuvo con sus apóstoles durante las horas previas a ser arrestado, juzgado, ejecutado en la cruz. Es interesante notar que el evangelista dedica una parte muy importante de este evangelio a narrar estas enseñanzas que el Señor impartió a sus discípulos antes de ir a la muerte en la cruz. Es interesante. Todos llaman eso en un común argot de la humanidad un legado. O sea, el Señor les estaba dejando ¿un qué? Un legado. Eso es lo que llama la humanidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que la gente dice, me dejaron un legado. Pero yo oigo que eso poco lo dicen espiritualmente. ¿Ah? Poco, ahí sí como que esa palabra no cabe en lo que hacemos. No, el Señor nos dejó un legado. ¿Desde cuándo? Desde cuando acabó Juan capítulo 12 y empezó a vivir Juan capítulo 13 para enseñarle a los creyentes una forma, un estilo, una manera de vida espiritual para que tengan éxito en sus corazones. Eso fue lo que el Señor nos planteó. Y eso fue lo que el Señor le planteó a sus discípulos. Es difícil saber que usted se va a morir y tener el coraje que tuvo Jesús para decirle a sus discípulos, ya yo ya me voy. Eso lo entendemos en 2 personajes de la Biblia. Primero el Señor Jesucristo, pero si usted lee Primera de Reyes, capítulo 2, usted encuentra al rey David, entregándole el legado a su hijo. Y el rey David era una persona que tenía, como decimos en Colombia, en un municipio, muchísimo dinero, pero muchísimo. El rey David era un hombre supremamente rico y le va a entregar el legado a su hijo y no le nombra para nada el dinero, no le nombra para nada las posesiones que le va a dejar. Le dice, hijo, llegó el momento en que yo voy a ¿qué? A morir. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, llegó el momento en que yo me voy. Pero no los voy a dejar solos. Y el rey David, ¿qué le dijo a Salomón? Le dijo, esfuérzate y sé hombre en guardar y poner por obra todo lo que yo le he enseñado de Dios. Todo lo que yo le he enseñado que Dios pide que hagamos para que el reino siempre permanezca en nuestra estirpe. Él no le dijo, mire, cuide las vacas, cuide los camellos. No, nada de eso. Porque un hombre que tiene principios espirituales en corazón, multiplica lo que sea. Y un hombre que no tiene principios en su corazón, así sea el profesional más excelente, nunca multiplicará las cosas.
vivirá. Vivirá. Y entre más gana, más gasta y no vive bien. Y un día termina siendo esclavo de lo que tiene. Qué triste trabajar uno 20 años para volverse esclavo de lo que produjo y no disfrutarlo. Es una tristeza grande. Por eso usted debe pensar. Nosotros tenemos que empezar a entender que el Señor Jesucristo tuvo con sus apóstoles un tiempo donde les enseñó a hacer el ministerio. Y ahora tiene unas horas donde les enseñó cómo ir a hacer lo que Él hizo. Cómo poner por obra lo que Cristo le ha venido enseñando al ser humano. Es importante que nosotros podamos entender. Es interesante notar que el evangelista dedica una parte muy importante del evangelio para narrar las enseñanzas que el Señor Jesús compartió con sus discípulos en las últimas horas. ¿Por qué horas? Porque fueron poquitas. ¿Estamos? Son poquitas las horas. Imagínense, entran a la cena, el Señor, su último milagro con ellos es decirles, vea, Pedro y Juan, vayan y preparan el lugar para la ¿qué? Para la cena. Y entonces ellos dicen, ¿cómo? Y Jesús les dice, mire, cuando ustedes entren a la ciudad, van a encontrar un muchacho, un señor que lleva un cántaro. Ustedes lo siguen, donde él llega, pregunta por el dueño de la casa y al dueño de la casa le dice, el maestro dice, ¿dónde voy a celebrar la cena? ¿Estamos de acuerdo? No dice que si tiene un lugar, que si le va a prestar un lugar, que si ya le hizo el favor, le dice, ¿dónde está el lugar donde el maestro va a realizar la qué? La cena con sus discípulos. Y el tipo le dice, siga, les muestra un aposento inmenso. Y les acomoda todo. Y se van y los dejan solos. Ahí comienza el último tiempo de Jesús con sus discípulos. Y comienza de una manera muy clara el Señor. Y si nosotros le ponemos mucho cuidado a eso, que pasó allí en ese lugar, es lo que puede pasar en cualquier iglesia. El Señor empieza su tiempo con ellos y le dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes es el diablo. Qué bonito el inicio de la reunión, ¿o no? Todos contentos y todos felices, Jesús al fin solo con nosotros, y uno de ustedes es el diablo y me va a entregar. Si el Señor llegara y dijera eso ahorita, pasaría lo mismo que pasó en el aposento alto. ¿Qué fue lo que pasó en el aposento alto? Que entonces empezaron los discípulos, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y el otro, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Ninguno tenía seguridad de que no lo iba a traicionar. Cuando ya el Señor explica más cosas y dice, mire, al que yo le dé el pan mojado en el vino, ese es el que me va a traicionar. Coge el pan, lo moja en el vino y le dice a Judas, abra la boca, ya. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, todo el mundo siguió con la misma duda. Usted viene los domingos aquí y se va con la misma duda. ¿Por qué? Porque usted no le pone cuidado a lo que Dios le está hablando. Nadie se dio cuenta, todos los otros 11 discípulos, todos. Y el Señor llama a Judas, Judas, venga acá. Lo que vas a hacer, véanlo pronto. Y Judas se va. Y entonces todos empiezan, seguramente lo mandó a que le dé limosna a alguien,
a que le dé plata a no sé quién, que compre pan para nosotros, todo pensado en nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Pero nadie se dio cuenta que en cualquier momento usted puede negar a Jesús. Y hay dos formas después de que uno niega a Jesús. Porque entonces, otra vez sale Pedro con sus cosas elegantes. Allá cuando le iban a lavar los pies, dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Le dice, si no se deja lavar los pies, si no acepta que yo le lave los pies, ya no tiene nada que ver conmigo. Señor, entonces lave la cabeza, las manos, todo el cuerpo, Señor. Porque así es el exagerado y perfeccionista. ¿Estamos de acuerdo? Usted se va de un extremo al otro con una facilidad impresionante. Usted se vuelve el mejor creyente en 2 minutos. Pero no deja de ser el primer perseguidor que hay en la iglesia. Eso es complicadísimo. Entonces Pedro, después de que hace ese show, le dice el Señor, bueno, todos me van a abandonar. Todos se van a ir y yo voy a quedar solo. Se levanta Pedro, Señor, yo voy contigo a la cárcel, a la muerte, a donde sea, yo voy contigo. Y le dice el Señor, Pedrito, pare. Esta noche antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Dice, no. Y entonces cuando lo niega, porque ese hecho se hizo una gran realidad, se pone a llorar ¿cómo? Amargamente. Cuando usted pierde un negocio porque no le ha consultado a Dios, ¿qué termina haciendo? Llorando amargamente, porque no le consultó a quien tenía que consultarle. Su vida es esa, y eso es lo sencillo del Evangelio. Lo sencillo del Evangelio es que nosotros debemos vivir solamente para agradar a Dios. Mis amados, en Juan capítulo 13, versículo 1 dice la palabra de Dios, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor Jesús nunca se cansará de amarnos. Y el Padre nunca se cansará ¿de qué? De perdonarnos. Por eso nosotros tenemos que mirar que aquí hay algunas cosas que son importantes para nuestra vida. Jesús sabía perfectamente quién era, no lavó los pies porque tuviera baja autoestima, al contrario, precisamente porque sabía que era el Hijo eterno de Dios y pudo humillarse. La verdadera humildad nace de una identidad segura en Dios. Cuando usted tenga tiempo, va a leer Filipenses capítulo 2 del 6 al 8. Si usted quiere completar bien el tema, tiene que leerlo. ¿Estamos de acuerdo? O si no, simplemente hasta ahí llega y hace un paréntesis grande y seguimos. Aquí Juan presenta una imagen viva de esa humillación. Vamos a mirar cómo tenemos que aplicar nosotros la palabra de Dios en nuestros corazones. El orgullo busca reconocimiento. Cristo buscó oportunidades para servir. Una iglesia madura no compite por puestos, compite por servir con amor. Esas tienen que ser características de nuestras vidas. Servirle a toda la gente ¿con qué? Con amor. O sea que usted tiene que parar, retroceder, porque usted decide a quién ama y a quién no ama. ¿Estamos en lo cierto o no? Entonces usted ya no puede seguir decidiendo a quién ama o a quién no ama. Usted tiene que decidir que tiene que amar a todos. Los buenos, los malos, los que casi son buenos, los que casi siguen siendo peor. ¿Estamos?
Pero la labor de un creyente es servirle a los que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, igual que usted, igual que yo. En otro punto que quiero tratar con ustedes hoy es que el llamamiento como símbolo de la limpieza espiritual. Vamos a leer del versículo 6 al 11 del capítulo 3. Y también les quiero dejar algo en lo que piensen en el día, en la semana, en el año y en la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Dice, solo Cristo puede limpiar el corazón del pecador. No vaya a ninguna otra parte. ¿Estamos? Solo Cristo puede limpiar el corazón del pecador. No busque ir a otro lado. Aplique siempre el Salmo 1, del 1 al 3. Y siempre va a ver la gloria de Dios. Siempre va a entender que para poder vivir así tiene que apartarse del camino del pecado, tiene que apartarse del consejo de los malos, tiene que dejar de sentarse en la silla de escarnecedores, y esas tres cosas las va a cambiar por hacer de la palabra una delicia en su corazón, miel en su boca. Y entonces será como el árbol plantado junto a las corrientes que da su fruto en su tiempo y su hoja ¿no qué? No cae. En la vida cristiana nada se pierde. Por eso, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. El lavamiento de los pies señala a la muerte del Señor Jesús en la cruz para perdón de los pecados. Nosotros tenemos que mirar cosas que son demasiado importantes para nuestra vida. No señala hacia nosotros mismos, ni a nuestra humildad, sino que lo que el Señor logró al dar su vida por nosotros, los pecadores, no podemos pisotearlo, no podemos acabarlo. Tenemos que vivir y experimentar ese inmenso amor de Dios en cada uno de nuestros corazones. Tenemos que mirar algo que es importante con relación a nuestra vida. El lavamiento apunta a la obra purificadora de Cristo. Ningún pecador puede tener comunión con Dios sin ser limpiado. Eso fue lo que le dijo el Señor cuando le dijo que no le lavara los pies. El Señor, ¿qué le dijo? Si no le lavo los pies no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque usted puede tener limpio el cuerpo, pero su caminar, acuérdese que eso eran las calles en polvo, es lo que a usted lo contamina. Caminar en el mundo, en las costumbres del mundo, en el pecado del mundo, en lo que el mundo hace. Caminar ahí, usted termina contaminado. Y vuelvo a recordarles otro versículo que está en la Biblia, en Juan capítulo 17. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he, ¿qué? Hablado. Yo no sé cuántos años lleva usted en la vida cristiana,
Pero toda la palabra que Dios le ha hablado, ya usted debe entender que está limpio. ¿Ah? Como dice en el Salmo 51, lávame con hisopo y quedaré más blanco que la nieve. A usted ya debe estar como cuando le pasan demasiado la esponja a algo, se va desgastando. Usted ya debe parar y entender lo que tiene que hacer. Por eso tenemos que mirar, todos necesitamos la gracia de Cristo. Todos. Nadie está exento de esas cosas. Nadie entra al reino por sus propios méritos. Antes de servir al Señor debemos ser transformados por Él. Son cosas que usted y yo tenemos que estar meditando, ¿qué? Siempre. Antes de servirle al Señor, debemos estar transformados por Él. ¿Estamos? Por eso algunas señoras o algunos señores vienen a hablar con uno. Líder, yo ya no puedo más con mi cónyuge. Eso ya es tiempo perdido. Qué bueno, ¿no? Cuando el Señor le dice que debe insistir, persistir, ¿y no qué? Y no desistir. Tiene que seguir ahí. Tiene que seguir ahí. Haciendo lo que nunca ha hecho. ¿Qué? Ir a la presencia de Dios para decirle, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo veo que otros viven mejor que yo, teniendo menos que yo y siendo más que yo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer, Señor? Él es el único que le puede dar respuesta. Vamos a otro punto en esta mañana. Y quiero que usted en este punto también le voy a dejar otra frasecita para que usted entienda lo que debe meditar. El discípulo demuestra su amor sirviendo como su maestro. ¿Qué dice el punto? El punto dice, el discípulo de Cristo está llamado a servir como su maestro. Juan capítulo 13, versículo 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Palabra que voy a destacar de ese versículo. ¿Si las qué? Porque es que hay gente que sabe mucha Biblia. Y uno le queda aterrado. Pero aterrado. Ayer precisamente yo venía entrando a la oficina y estaban los testigos de Jehová y entonces se me acercan dos señores y me dicen, le queremos compartir algo. Y yo le dije, yo también les quiero compartir algo. Y entonces yo comienzo primero. Entonces, no, pues es que nosotros, no. Es que primero está el verdadero Dios que el falso Dios que ustedes predican. ¿Estamos? Entonces el tipo se queda mirándome así y yo le digo, no se asuste, esa es la verdad. Y si no se arrepiente, va a otro lugar menos que el cielo. Y por eso más bien continúe haciendo su trabajo. Entonces entré y le puse candado a la puerta. Y entonces él dijo, ¿por qué le pone candado a la puerta? Para que nosotros entremos. No, es que esto es una propiedad privada. Y para eso pusieron esa chapa, para que cuando yo entre o cualquiera de los que vive aquí le ponga llave. Ahora, si usted quiere, si va a entrar a saludar a alguien, usted lo llama por teléfono y él baja y abre.
¿Se da cuenta que ustedes predican lo que no hacen? Entonces, es lo que el Señor nos está hablando a nosotros en esta mañana. El Señor, ¿qué nos dice? Es que después de haber lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Entonces nosotros tenemos que mirar que Jesús no lavó los pies de sus discípulos con el único fin de promover la amabilidad de ellos. No. El Señor no dijo, los discípulos me van a ver lavándole los pies, secándolos con la toalla y se van a volver, ¿qué? Amables. No. Tenía una meta mucho mayor, que era extender su misión sobre la tierra después de que Él se marchara. Estos hombres tendrían a su cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviéndose los unos a los otros y a toda persona que le llevasen el mensaje de salvación. Cuando usted le comparte a una persona el evangelio, usted está comprometido a seguir edificándola. Usted está comprometido a seguirle hablando. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros debe, ¿qué? Debe tomar para poder ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque yo lo soy. Es importante observar que Jesús no renuncia a su autoridad. Jesús no está abandonando su autoridad. No deja de ser Señor para servir. No deja de ser maestro para humillarse. Precisamente porque es el Señor y su ejemplo tiene autoridad absoluta. La humildad cristiana nunca significa negar la autoridad que Dios ha dado. Usted no puede decir que usted hace las cosas porque Dios le dijo cosas diferentes. No, la humildad lo lleva a hacer lo que Cristo hizo, imitar a Jesús. Significa usar esa autoridad para bendecir a otros y no para engrandecerse. Este principio atraviesa todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Este principio está desde el comienzo, en el Génesis, hasta el final en el Apocalipsis. Que debemos amarnos los unos a los otros. Usted lo encuentra en Levítico capítulo 18. Y lo encuentra al final de Apocalipsis. Y lo encuentra a lo largo de toda la Biblia, donde Dios, de una manera muy especial, ¿qué nos está pidiendo? Servirnos los unos a los otros. Y vuelvo a colocar el ejemplo de Filipenses 2, 5, 8. Porque es que Filipenses 2, 5, 8 es algo muy especial para nuestra vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Les había dicho que no lo íbamos a leer, pero es mejor leerlo. Por si usted no le queda tiempo de leerlo. Pero vamos a mirar, porque este versículo, y esto nos lleva a tener muchas cosas especiales que hacer en nuestra vida. Primero, la verdadera autoridad espiritual siempre va acompañada de humildad. Un padre sirve a su familia, un pastor sirve a la iglesia, un maestro sirve a sus alumnos, un creyente sirve a sus hermanos. La autoridad bíblica nunca es un privilegio para ser servido, es una responsabilidad para servir.
porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La palabra ejemplo significa modelo, digno de ser imitado. Jesús no estaba estableciendo simplemente un rito externo. Estaba estableciendo un principio permanente. El centro del pasaje no es el recipiente con agua. El centro del pasaje es el corazón del siervo. Y a lo largo de la historia, algunas iglesias han practicado el lavamiento de los pies como si fuera una ceremonia especial, como si fuera algo más que Dios agregó para que el hombre cumpla. Aunque esa práctica puede expresar humildad, el énfasis principal del texto es mucho más amplio: adoptar una actitud permanente de servicio sacrificial. Por eso, nosotros tenemos una relación con el ministerio de Jesús. Toda la vida de Cristo fue ejemplo de servicio. Él tocó al leproso, lloró con los que lloraban, recibió a los niños, alimentó las multitudes, perdonó a los pecadores, restauró a los quebrantados y finalmente entregó su propia vida como él mismo lo había declarado. Mis amados, es el proceso que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Tenemos que mirar varias cosas que tenemos que poner por obra en nuestra vida. ¿Qué hizo el Señor? El Señor nos llama a que sirvamos, perdonando, ayudando al necesitado, visitando al enfermo, animando al desanimado, enseñando con paciencia y llevando las cargas de los hermanos. Nosotros tenemos que experimentar que ese profundo amor de Dios es el que nosotros necesitamos vivir para poder aplicar en nuestra vida y poder disfrutar de ese inmenso amor que Dios tiene para cada uno de nuestros corazones. Mis amados, en el último punto, que va del 18 al 20, tenemos algo que mirar nosotros en esa palabra. También tengo un versículo, una frase para que ustedes mediten en ella. La fidelidad distingue al verdadero discípulo. Usted debe ser distinguido por la fidelidad que tiene usted. Y no estamos hablando solo de la fidelidad que tiene usted con Dios. Es que cuando usted se compromete a enseñarle a una persona, usted tiene que tener, ¿qué? Fidelidad en hacerlo. Yo mañana te voy a visitar. ¿Qué debes hacer? Ir. Ay, pero es que yo no me acordaba que tenía tal cosa. ¿Quién está primero? ¿Su fidelidad a Dios o la fidelidad a X cosa? O si no, tiene que aplicar lo que dice Santiago. No se apresure a hablar, sino acérquese más para oír y no para hablar. Pero tenemos que vivir en esa dimensión. Por eso nosotros, dice la palabra de Dios, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es un pasaje, finalizando el tema de hoy, es un pasaje que nos enseña muchas cosas. Cristo conoce perfectamente a los que le pertenecen. Usted está aquí porque el Señor lo conoce
y hizo todo lo que estuvo a su alcance para traerlo. ¿Estamos? Ni usted ni yo estábamos buscando a Dios. ¿Vamos o no? Quizás estábamos como en la época de Noé, comiendo, bailando, bebiendo y haciendo de todo en casamiento. Pero a Dios le agradó recogernos. ¿Usted se lo merecía? Yo no. No nos merecíamos lo que el Señor hizo, pero Él lo hizo porque nos ama. Usted está aquí porque Dios lo ama. Ahora, todo hijo que es amado por el Padre debería disfrutar de todo lo que el Padre tiene. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no está disfrutando de lo que el Padre tiene, es porque usted no ha aceptado que la paternidad de Dios es la paternidad que está por encima de todo en su vida. Y entonces está buscando todavía formas de mirar cómo satisfacer sus necesidades cuando Dios ya hizo todo para que usted sea feliz. Cristo por eso nos conoce y declara: yo sé a quienes he elegido. El Señor sabe por qué lo eligió a usted. Yo pregunto, ¿usted alguna vez se ha arrodillado delante de Dios y le dice: Señor, ¿para qué me escogiste? ¿Sí ha hecho eso? O usted simplemente todos los días: Señor, gracias porque me escogiste, pero todavía te falta que me entregue el carro, que me entregue la bicicleta, que me entregue. ¿Cuál es su posición? ¿Por qué no se arrodilla y le pregunta a Dios: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué? ¿Para qué cree que Dios lo llamó? Entonces, de eso no hablemos porque nos enredamos. ¿Estamos de acuerdo? Estas palabras muestran que nada escapa del conocimiento del Señor. Los discípulos todavía no sospechaban de Judas, pero Jesús conocía completamente su corazón. Esto revela uno de los atributos divinos de Cristo. Él conoce perfectamente el interior del hombre y ya lo había enseñado Juan anteriormente. Nosotros tenemos que mirar algunos puntos en los que tenemos que el tema de hoy aplicarlo a nuestras vidas, vivirlo en nuestros corazones. Nuestra confianza nunca debe descansar en su profesión externa de fe. Dios conoce si realmente hemos nacido de nuevo. No nos engañemos. Volvemos a tener que hablar de Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que segará. Ya los que tenemos cierta edad podríamos sentarnos un día, hablar con Dios y decirle: Señor, tú has tenido demasiada misericordia conmigo, porque he cosechado lo que no he sembrado. ¿O no? Tú me has dado lo que yo ni siquiera he sembrado, Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él nos da lo que necesitamos y aún más. Eso no lo podemos desconocer nosotros. No es porque usted sea más ágil que los otros, más entendido, tenga mayores capacidades. No, es que Dios tiene la misma misericordia para con todos y usted alguna vez ha entendido más que otros. Y cuando usted ha entendido algo más que otros, disfruta de eso que Dios tiene para su vida. Por eso, esta verdad produce reverencia, humildad y una constante dependencia del Señor. Mis amados, tenemos que mirar que Dios conoce todo. Por ejemplo, para Dios no fue sorprendente lo que hizo Judas. La tradición de Judas no, el Señor ni siquiera sabía que ese tipo iba a hacer eso. No, él ya sabía todo. Y se lo dijo a los mismos discípulos, le dijo: se lo voy a decir antes de que pase. ¿Para qué? Para que cuando pase, ustedes sepan que yo ya lo sabía. El Señor ya sabe lo que usted va a hacer.
pero usted verá si se sigue cayendo. Ese ya es un problema suyo. Lo que parecía una derrota se convirtió en la mayor victoria de la historia. La traición condujo al arresto, el arresto condujo a la cruz y la cruz condujo a nuestra redención, y como Pedro predicó años después, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, y por mano de los inicuos y lo crucificasteis. El Señor no lo podemos sorprender con ninguna de esas cosas en nuestra vida. Solamente tenemos que vivir las siguientes cosas en nuestro corazón. Tenemos que aplicarlas a nuestra vida. También hoy enfrentamos pruebas inesperadas. Lo dije desde el comienzo, hay enfermedades, hay pérdidas, hay decepciones, hay personas que abandonan la fe, pero ninguna de esas circunstancias toma por sorpresa al Señor. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Lo leen por favor cuando puedan. Es algo que Dios nos lo ha advertido a nosotros desde el comienzo de nuestra historia. Por eso nosotros debemos mirar que el Señor recuerda a sus discípulos la enorme responsabilidad de su misión. Ellos serán enviados como representantes del Rey. No anunciarán sus propias ideas, anunciarán el Evangelio de Cristo. La iglesia sigue teniendo una misma responsabilidad. Cada creyente representa a Cristo en su hogar, en su trabajo, en la sociedad y aún en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que vivir en esa condición que nosotros tenemos que estar. Vamos a terminar mirando algunas cositas que tenemos que aplicar fruto de lo estudiado en esta mañana. Primero que todo, el amor de Cristo es un amor perseverante, los amó hasta el fin. Dios nos ama hasta el fin. Dios nos da múltiples oportunidades. No podemos repetir las cosas que ya nos causaron dolor para que nos produzcan más dolor en nuestro corazón. La verdadera grandeza espiritual se expresa en el servicio humilde. La limpieza del corazón solo puede venir por la obra redentora de Cristo. El discipulado cristiano implica imitar el carácter de Jesús. El servicio nace del amor y no del deseo de reconocimiento. La obediencia demuestra la autenticidad de nuestra fe. Mis amados hermanos, no basta estar cerca de Cristo, es necesario pertenecer verdaderamente a Él. Ninguna circunstancia escapa del control soberano de Dios. La iglesia representa a Cristo en el mundo, por eso debemos vivir de manera digna del Evangelio. El servicio cristiano solo tiene sentido cuando nace de un corazón lavado por la gracia de Dios. Mis amados, los invito a ponernos en pie y a orar. Quiero que usted piense siempre que la toalla anunciaba la cruz. Para orar, el agua anunciaba la sangre que sería derramada. El lavamiento de los pies anunciaba la limpieza completa que únicamente Cristo puede ofrecer. Cristo nos amó hasta el final. Cristo nos limpió del pecado. Cristo nos dejó un ejemplo de servicio humilde y Cristo nos llamó
a permanecer fieles y representarlo en el mundo. Vamos a darle gracias a Dios. Levante usted su corazón y dígale a Dios: gracias.